Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy les voy a explicar cómo tienen que hacer ustedes para cultivar correctamente las plantas de interior, ya que, bueno, las plantas de interior vieron que son unas del- de las que más se usan para decorar, ¿no? Siempre, bueno, en el interior de las casas o también puede ser en el exterior. Bueno, lo que le quería decir primero de todo que en verdad las plantas interiores es un concepto así que no sería del todo correcto, porque no, las plantas de interior, o sea, nosotros las cultivamos en interior porque por las condiciones que dan nuestra casa, que son humedad ambiental alta, como en el caso de la cocina o del baño, así que ya saben, esos lugares son geniales para cultivar. Este, y bueno, por la temperatura, porque siempre hay una temperatura estable durante todo el año, sobre todo en invierno con calefacción o en verano por la temperatura natural. Y, y también una cosa que es porque son plantas que son atractivas en las hojas, formas muy exóticas, y también es porque las raíces no son grandes, porque como ven todas juntitas ahí en la selva, lo que tiene es que las raíces son más cortas, entonces las podemos cultivar tranquilamente en macetas durante muchos años, ¿no? Bueno, suponiendo en el caso del pico espera pienso que bueno, es una de las, o la aralia esta, que son unas que tienen raíces más fuertes, pero no son tan fuertes como para romper una maceta. Bueno, para empezar, eh, vamos a empezar con cada condición de cultivo, que en este caso sería la luz. Y bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que las plantas de interior, las que nosotros cultivamos, viven en la parte del sot, sotobosque de, de la selva, que es la última parte de la selva, digamos, el último estrato de la selva, eso quiero decir, y de la parte media, ¿no? Porque en la selva hay varios estratos. Bueno, entonces lo que precisan es una luz filtrada, o sea, un lugar bien luminoso, pero siempre filtrado, porque a ellas no les gusta el sol directo, porque se queman, ¿no? Ellas tienen en las hojas una cutícula, que es lo que recubre la hoja, que está eh, adaptado para condiciones de ¿cómo se dice? De sombra, ¿no? De media sombra o de una luz filtrada, ¿no? Como les digo. Y una cosa que siempre pasa es que, como ustedes en casa, ¿no? Siempre las ponemos cerca de la ventana y las plantas van hacia la luz. Entonces nosotros tenemos que girarlas para que ellas se puedan ir acomodando, porque como pueden ver en la selva, la luz llega de arriba y los invernaderos lo que están haciendo artificialmente es eso, de que la luz les llegue desde arriba. Entonces las plantas están mucho más vigorosas, es otra cosa, nada que ver, es como yo las que tengo acá, no se puede comparar un cultivo con luz desde arriba que con luz de costado, pero nosotros, bueno, en casa lo que podemos hacer aumentar la luz con luz artificial. También se pueden cultivar las plantas interiores, algunas con luz artificial, una luz fluorescente mejor entre 40 y 60 watts, porque fluorescente porque es una luz más fría. Y también se puede aumentar con un espacio que los muebles y las paredes sean claras, un piso claro, o, o también otra cosa a tener en cuenta, una casa con muchas ventanas que entre mucha luz. Y después otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que las que más precisan luz son las plantas con flor, las plantas del interior que dan flores, porque siempre la floración precisan hacer mucho la fotosíntesis para seguir adelante, ¿no? Y las plantas con hojas raras, con que tengan agujeritos o con formas así, ¿no? Como pueden ver también, como la aralia, que en este caso tienen las hojas coloreadas, ¿no? Pueden ser de amarillo, en este caso con colores más beige, o pueden ser de colores de colores, ¿no? Pueden ser, no sé, rojo, fucsia, todos los colores que podemos encontrar exóticos en las plantas. Bueno, ahora voy a seguir contándoles cuáles son los otros parámetros a tener en cuenta. Bueno, sería el riego, que en este caso las plantas de interior precisan un buen riego, ¿no? Pero siempre tienen que tener mucho cuidado de no pasarse de riego, porque si se pasan se pueden producir hongos. Siempre es mejor una sequía. Usted lo que tiene que fijar, siempre el mejor truco para casi todas las plantas de interior, yo les digo, un 80% de las plantas de interior precisan que el suelo se riegue, que el suelo se seque entre riegos. Y hay plantas que precisan un suelo constantemente húmedo, ¿no? Eso me refiero porque yo plantas tropicales, porque por ejemplo también se pueden cultivar grasas en el interior que llevan suelo casi en invierno seco, pero bueno, eso ya es otro tema. Y después también de las cosas que tienen que tener en cuenta es que
es que cuando ustedes vayan a trasplantar una planta de interior, siempre se tienen que asegurar un buen drenaje. Y también otra cosa a tener en cuenta, que al regar, siempre traten de regar con un agua templada. O sea, ustedes dejan el agua de riego, agua de riego, digo, de lluvia o corriente, lo que fuese, pero siempre dejándola unas horas antes a su temperatura, porque le hace mal el shock térmico en las raíces de agua fría, sobre todo en invierno, ¿no? Cuando sale directamente del grifo, peor todavía. Después, ahora lo que les voy a seguir contando es sobre la humedad ambiental que precisan las plantas de interior, que ellas precisan una humedad ambiental alta. Y siempre lo óptimo son 50% de humedad. Yo ya les mostré un video hace mucho ya de cómo hacer para mantener la humedad ambiente alta. Yo voy a dejarles por acá los videos que están por aquí debajo, los videos que sean necesarios para que ustedes puedan abrir los enlaces a los videos donde explico esos temas. Y bueno, lo que pueden hacer, bueno, los aplican a los métodos que ya expliqué de cómo aumentar la humedad ambiental. Y otra cosa a tener en cuenta es que las corrientes, sobre todo cálidas, secan a las plantas, secan la humedad ambiental. Siempre tienen que tener un lugar al reparo tanto de corrientes frías como de corrientes cálidas. Bueno, cálidas en verano y frías en invierno, así que sería de corrientes cálidas en general. Y después, otra cosa también que les quería decir, que la calefacción o el aire acondicionado, lo que sucede es que las plantas les hace mal, porque el aire acondicionado quita el agua de la humedad ambiental, y es un frío seco, o sea, o una temperatura seca, porque a veces tampoco es tan frío como parece. Y después, en invierno también tienen que estar alejadas de los calefactores o unos radiadores con los que ustedes usan de calefacción en invierno, porque se secan. Y por eso siempre, o sea, lo que hace el calor, mejor dicho, lo que hace la falta de humedad ambiental, es que la planta empiece a transpirar por los estomas, ¿no? Porque son sus poros. Entonces va a ser tal la transpiración que se va a dar en la planta, que la planta se va a empezar a quemar las hojas, se va a empezar a deshidratar, y eso le va a jugar mucho en contra, ¿no?, al estado general de la planta. Después, en cuanto a la temperatura, lo que les puedo decir es que la temperatura ideal sería entre 15 y 25 grados, aunque por supuesto que en verano a veces por acá también ha llegado hasta 39 grados como máximo aproximadamente, y de invierno también muy bajo, pero ustedes con la calefacción lo van controlando, pero siempre tengan en cuenta de una buena humedad ambiental alta. Y en este caso lo que perjudica a la temperatura son las corrientes de aire frío, así que las plantas resguardadas de corrientes en general. Después, otra cosa también que para tener en cuenta, siempre digo tener en cuenta, de que en invierno tienen que estar alejadas de las ventanas, porque lo que ocurre, ¿no?, es que en las ventanas se enfrían en invierno, cuando hace mucho frío se enfría el vidrio, entonces se pueden helar, ¿no?, lo que se dice en las plantas. O sea, se produce una deshidratación por frío, porque se congela el agua que contiene sus hojas. Eso es lo que pasa. Bueno, y lo que les voy a explicar ahora va a ser los últimos puntos, que sería, bueno, la ventilación, que como son plantas, en verdad son plantas de exterior, no son de interior, precisan un aire renovado, sobre todo cuando llegan días lindos primaverales en verano, una buena ventilación para que ellas puedan respirar mejor, hacer la fotosíntesis mejor. Después, otra cosa a tener en cuenta para las plantas de interior es que deben hacer un trasplante cada 2 años, ¿no? Siempre en macetas de plástico, porque la maceta de plástico para mí es lo mejor para el interior, porque retiene más la humedad. Y también entre 2 y 3 años el trasplante a una maceta entre 2 y 4 centímetros de diámetro mayor que la anterior, porque sus raíces, como precisan poco espacio, siempre las interiores no precisan una maceta muy grande, porque saben que cuanto más tierra y más humedad, lo que puede causar son hongos, ¿no? Y también otra cosa a tener en cuenta, el suelo, que el suelo es muy importante en las plantas de interior, que esté bien preparado, que tiene que ser suelto, poroso, fértil. Que yo lo que hago, compro una tierra que ya viene abonada, pongo 50% de ese, 50% de turba o resaca, según la cantidad de acidez que la planta precise, ¿no? Y después pueden poner perlita, un poco de arena para que quede más suelta, más drenada, y siempre un buen drenaje en el fondo. Después, otra cosa que como últimos cuidados que les puedo decir, es que en la fertilización el potasio y el fósforo son los que aumentan la floración y el crecimiento de raíces. Y ya vienen fertilizantes preparados, uno que es foliar, otro que es uno es foliar, uno que es para floración, otro que es para crecimiento general.
Y después lo que tienen para el foliar, como les digo, tienen alta cantidad de nitrógeno, que el nitrógeno es lo que da el color verde. El color verde en las hojas es el nitrógeno. Y después yo lo que siempre aplico, que para mí es lo mejor, que es como que siempre están bien con eso, es un fertilizante balanceado. O sea, triple 15, nitrógeno, fósforo y potasio en cantidades balanceadas. Y después, como último tip, bueno, y con respecto a la fertilización, lo que tienen que hacer siempre en época de actividad, muy poquito en otoño y en invierno menos todavía. Y hay una cosa que en invierno también hay plantas interiores que les gusta un poco de sequía, así que tengan cuidado en invierno de no pasarse en riego. Ya se me van retomando cosas, porque que vienen flashes de información, ¿no? Y bueno, después por último, como estética sería que acuérdense, yo también voy a dejarles por acá el video de cómo limpiar las hojas. En las plantas de interior tienen que sacarlo los feos, o sea, como las plantas de interior son, además de ser un valor así que nos hace bien a nosotros de ver la naturaleza en casa y todo este tema, tienen que tener cuidado de que no se ensucia, porque una por estética para que tengan un mejor aspecto, y otra porque el polvo cubre mucho las hojas como si fuera un mueble, ¿no? Que ustedes en su casa limpian un mueble, bueno, la planta igual. Yo voy a dejarles por acá el video de cómo limpiar las plantas de interior. Y bueno, esto sería todo lo que tienen que tener en cuenta. Por hoy parece mucho, pero cuando ustedes ya tienen las condiciones, que ya un lugar con buena luz, que ya tiene una temperatura, el riego ya le tomaron la mano para esa especie o para un conjunto de especies, el riego ya ustedes van a ver que parece que fue un montón, pero esto es a rasgo general, porque en el suelo, por ejemplo, no todas llevan tierra. Una orquídea a veces de interior y corteza de pino, así que es más bien lo que les quería explicar en este video, es algo a rasgos generales para que ustedes tengan en cuenta, y son los tips más importantes a tener en cuenta. Después si entramos en detalle en especies o géneros de planta, bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video de cómo hacer para cultivar las plantas de interior correctamente, y nos vemos en el siguiente video. Chao.